El sol de la mañana caía sobre el campo de tiro como una lámina de oro viejo, creando sombras alargadas entre los obstáculos de madera y los blancos de papel que colgaban inmóviles en la distancia. El aire llevaba el aroma familiar de la pólvora quemada y el aceite de las armas, una mezcla que para algunos era simplemente el olor del entrenamiento, pero para otros era el perfume de los recuerdos. En un extremo del campo, separado del bullicio de la instrucción matutina, un hombre mayor permanecía de pie junto a una valla de alambre, sus manos curtidas descansando sobre el metal oxidado, mientras observaba con una quietud que parecía absorber todo el ruido a su alrededor. Vestía una camisa de franela descolorida y pantalones de trabajo que habían conocido mejores días, pero había algo en su postura que no concordaba con su apariencia común. La espalda recta, los hombros cuadrados, la forma en que sus ojos se movían lentamente de un lado a otro, catalogando cada movimiento, cada error, cada pequeño detalle que los instructores parecían pasar por alto. Los miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales estaban en plena sesión de entrenamiento, sus uniformes nuevos contrastando con la veteranía de sus movimientos. Eran hombres jóvenes, la mayoría en sus 20s, con la confianza que viene de años de preparación intensiva y la certeza de que representaban lo mejor de lo mejor. Sus voces se alzaban en el aire matutino mientras discutían técnicas, corregían posturas y se desafiaban mutuamente a mejorar sus tiempos. El sonido metálico de los cargadores al ser insertados se mezclaba con las órdenes cortantes de los instructores, creando una sinfonía familiar de preparación militar. Pero el hombre junto a la valla no participaba de esta energía colectiva, simplemente observaba como si fuera un espectador silencioso de una obra que había visto representar demasiadas veces. Sus ojos, de un azul descolorido como el de Nin viejo, se detuvieron en un joven soldado que luchaba con su postura de tiro. El muchacho, apenas salido de la adolescencia, intentaba una y otra vez alinear su mira, pero algo en su técnica fallaba consistentemente. Sus disparos se agrupaban a la izquierda del centro, y la frustración comenzaba a manifestarse en la tensión de sus hombros y en la forma cada vez más apresurada con que recargaba su arma. Los instructores gritaban correcciones desde la distancia, pero sus palabras parecían rebotar contra la creciente ansiedad del soldado sin encontrar un punto de apoyo real. El hombre mayor movió ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible que podría haber sido desaprobación o simplemente reconocimiento de un problema familiar. A medida que el entrenamiento continuaba, otros soldados comenzaron a notar la presencia del observador silencioso. Algunos intercambiaron miradas curiosas, preguntándose qué hacía allí un civil, por qué se le permitía permanecer en un área de entrenamiento restringida. Había algo en él que generaba preguntas, la forma en que se mantenía inmóvil durante largos periodos, como si el tiempo no tuviera prisa para él, o la manera en que sus ojos seguía automáticamente los protocolos de seguridad, notando cada violación menor antes que los propios instructores. Uno de los soldados más jóvenes, con el valor imprudente de la juventud, se acercó durante un descanso, con la intención de preguntarle quién era o qué hacía allí. Pero cuando estuvo a pocos metros, algo en la presencia del hombre mayor le hizo detenerse. No era intimidación exactamente, sino más bien una especie de respeto instintivo, como si reconocía en él una autoridad que no necesitaba uniforme para ser evidente. El viejo había llegado al campo de tiro antes del amanecer, como lo había hecho cada martes durante los últimos 3 años. Nadie recordaba exactamente cuándo había comenzado a aparecer, pero su presencia se había vuelto tan parte del paisaje como los blancos de papel y los casquillos dorados que alfombraban el suelo. Los guardias de seguridad habían dejado de preguntarle su identificación después de las primeras semanas, reconociendo algo en él que trascendía las formalidades.
Caminaba con paso medido pero firme, cada movimiento calculado pero natural, como si llevara décadas perfeccionando la economía de movimiento que caracteriza a quienes han aprendido a conservar energía para cuando realmente importa. Durante las pausas del entrenamiento, algunos soldados habían intentado entablar conversación con él, pero sus respuestas eran siempre corteses y breves, como si las palabras fueran un recurso que prefería no desperdiciar. Hablaba con acento neutro, sin los regionalismos que podrían ubicarlo geográficamente, y su voz tenía la cualidad rasposa de alguien que había pasado años gritando órdenes sobre el rugido de motores y el estruendo de explosiones. Cuando se le preguntaba directamente sobre su experiencia militar, simplemente sonreía y desviaba la conversación hacia el desempeño de los jóvenes soldados, como si su pasado fuera menos importante que el futuro de ellos. Pero había detalles que no pasaban desapercibidos para los ojos entrenados: la forma en que automáticamente verificaba las direcciones de los cañones, incluso cuando las armas estaban descargadas y apuntando hacia el suelo; la manera en que sus ojos se movían constantemente, escaneando sectores de fuego y rutas de escape con la precisión de un metrónomo; el hecho de que nunca se sobresaltara cuando sonaban los disparos, como si su sistema nervioso hubiera sido condicionado durante décadas para procesar esos sonidos como información en lugar de como amenaza. Y luego estaba su manera particular de evaluar a los tiradores. No solo observaba dónde impactaban las balas, sino cómo respiraban, cómo distribuían su peso, cómo manejaban la tensión en sus músculos. Era el tipo de observación que solo viene de haber enseñado estas habilidades a otros, de haber dependido de la precisión ajena para su propia supervivencia. Los instructores habían comenzado a notar que los días en que el viejo estaba presente, los soldados tendían a disparar mejor. No era algo que pudieran explicar fácilmente, pero había una correlación innegable entre su presencia silenciosa y el rendimiento mejorado de los tiradores. Algunos especulaban que su quietud atenta creaba una atmósfera de mayor concentración, que los soldados se esforzaban más bajo su mirada evaluadora. Otros pensaban que su simple presencia les recordaba la seriedad real de su entrenamiento, que no estaban jugando con juguetes, sino aprendiendo a usar herramientas que podrían salvar vidas o arrebatarlas. Pero ninguno de ellos se atrevía a preguntarle directamente su experiencia, intuyendo que había historias en su pasado que no estaban destinadas a ser compartidas casualmente. El campo de tiro se llenó gradualmente con los sonidos familiares de la segunda ronda de entrenamiento. Los soldados regresaron a sus posiciones con la energía renovada que sigue a un breve descanso, sus conversaciones animadas mezclándose con el tintineo metálico del equipo y el sonido sordo de las botas contra la tierra compactada. El joven que había estado luchando con su precisión se acercó nuevamente a la línea de tiro, pero esta vez su lenguaje corporal revelaba una tensión diferente. Sus compañeros habían comenzado a notar sus dificultades, y aunque nadie había dicho nada cruel, el peso de la observación colectiva se había sentado sobre sus hombros como una manta pesada. El hombre mayor notó el cambio inmediatamente. Había visto esa misma expresión miles de veces, el momento en que un soldado se da cuenta de que no es solo su propio desempeño el que está en juego, sino la confianza que otros depositan en él. Era una presión que podía quebrar a algunos hombres o forjar a otros en acero, y la diferencia a veces residía en los detalles más pequeños. Sus ojos siguieron al joven soldado mientras éste se colocaba en posición, notando cómo la tensión había migrado desde sus hombros hacia su mandíbula, cómo sus respiraciones se habían vuelto más superficiales y apresuradas. Era un ciclo que había visto desarrollarse antes. La ansiedad generaba tensión, la tensión afectaba la precisión, la imprecisión alimentaba más ansiedad. Cuando sonó la orden de fuego, el joven disparó su primera ronda con una prisa que traicionaba su estado mental. El impacto fue aún más errático que en la sesión anterior, y el sonido frustrado que escapó de su garganta fue audible incluso por encima del eco del disparo.
Sus compañeros intercambiaron miradas, algunos con simpatía, otros con la preocupación pragmática de quienes saben que el eslabón más débil en una cadena puede determinar el destino de todos. Los instructores gritaban correcciones técnicas, pero sus voces sonaban cada vez más impacientes, como si comenzaran a clasificar al soldado en la categoría de aquellos que simplemente no tenían lo necesario. El hombre, junto a la valla, sintió algo familiar moviéndose en su pecho, una sensación que había creído enterrada bajo años de rutina civil. Era el impulso de intervenir, de compartir décadas de experiencia condensada en los gestos simples que podían transformar a un tirador errático en un francotirador letal. Pero también sabía que había protocolos, jerarquías, formas apropiadas de hacer las cosas. No era su lugar interferir en el entrenamiento de otros, especialmente cuando su propia autoridad había sido archivada junto con uniformes que ya no usaba. Así que permaneció donde estaba, sus dedos apretándose ligeramente alrededor del alambre de la valla, mientras observaba a un joven soldado luchar contra demonios que él conocía íntimamente. Lo que sucedió después transformaría no solo el día de entrenamiento, sino la forma en que todos los presentes entenderían la verdadera naturaleza de la maestría. El hombre mayor tomó posición con una economía de movimiento que hizo que décadas de entrenamiento militar parecieran repentinamente amateur. Su cuerpo se alineó con el arma de una manera que parecía más orgánica que técnica, como si hubiera nacido con el rifle como extensión natural de sus brazos. No hubo ajustes múltiples, no hubo respiraciones preparatorias dramáticas. Simplemente se colocó, respiró una vez y disparó. El impacto fue perfecto, no solo en el centro del blanco, sino exactamente en el punto que él había elegido, con una precisión que hizo que el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Pero no se detuvo ahí. Disparó de nuevo, y luego otra vez, cada bala encontrando su marca con una consistencia que desafiaba toda probabilidad. En menos de un minuto, había creado un agrupamiento que los instructores más experimentados habrían considerado excepcional. Pero para él parecía ser simplemente el resultado natural de aplicar décadas de experiencia a una tarea familiar. Cuando finalmente bajó el arma, el campo de tiro había caído en un silencio que era diferente al que había precedido su intervención. Era el silencio del reconocimiento, el momento en que todos los presentes comprendieron simultáneamente que habían estado en presencia de algo extraordinario sin darse cuenta. Los soldados más jóvenes lo miraban con una mezcla de asombro y respeto, mientras que los instructores intercambiaban miradas que contenían preguntas que no sabían cómo formular. Fue entonces cuando el hombre mayor tomó una decisión que sorprendería a todos los presentes. Con movimientos deliberados pero fluidos, se separó de la valla y comenzó a caminar hacia la línea de tiro. Sus pasos no tenían prisa, pero había algo en su aproximación que hizo que las conversaciones se desvanecieran gradualmente. Los soldados se detuvieron en sus actividades, los instructores levantaron la vista de sus tablillas y hasta el joven luchador pausó en su preparación para el siguiente disparo. No era una entrada dramática, sino más bien la manifestación física de una autoridad que había estado presente todo el tiempo, esperando el momento apropiado para revelarse. Sus manos, que habían parecido las de un trabajador común mientras descansaban sobre la valla, ahora se movían con una precisión que hablaba de décadas de familiaridad con armas de fuego. No pidió permiso, no se presentó, simplemente se acercó al joven soldado y extendió su mano hacia el rifle con la naturalidad de quien había hecho ese gesto miles de veces. El soldado, reconociendo instintivamente la presencia de experiencia auténtica, entregó su arma sin cuestionamiento, como si fuera lo más natural del mundo confiar en este extraño que había estado observando desde las sombras. Lo que sucedió después transformaría no solo el día de entrenamiento, sino la forma en que todos los presentes entenderían la verdadera naturaleza de la maestría.
El hombre mayor tomó posición con una economía de movimiento que hizo que décadas de entrenamiento militar parecieran repentinamente amateur. Su cuerpo se alineó con el arma de una manera que parecía más orgánica que técnica, como si hubiera nacido con el rifle como extensión natural de sus brazos. No hubo ajustes múltiples, no hubo respiraciones preparatorias dramáticas. Simplemente se colocó, respiró una vez y disparó. El impacto fue perfecto, no solo en el centro del blanco, sino exactamente en el punto que él había elegido, con una precisión que hizo que el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Pero no se detuvo ahí. Disparó de nuevo, y luego otra vez, cada bala encontrando su marca con una consistencia que desafiaba toda probabilidad. En menos de un minuto, había creado un agrupamiento que los instructores más experimentados habrían considerado excepcional. Pero para él, parecía ser simplemente el resultado natural de aplicar décadas de experiencia a una tarea familiar. Cuando finalmente bajó el arma, el campo de tiro había caído en un silencio que era diferente al que había precedido su intervención. Era el silencio del reconocimiento, el momento en que todos los presentes comprendieron simultáneamente que habían estado en presencia de algo extraordinario sin darse cuenta. Los soldados más jóvenes lo miraban con una mezcla de asombro y respeto, mientras que los instructores intercambiaban miradas que contenían preguntas que no sabían cómo formular. Fue entonces cuando el hombre mayor tomó una decisión que sorprendería a todos los presentes. Con movimientos deliberados pero fluidos, se separó de la valla y comenzó a caminar hacia la línea de tiro. Sus pasos no tenían prisa, pero había algo en su aproximación que hizo que las conversaciones se desvanecieran gradualmente. Los soldados se detuvieron en sus actividades, los instructores levantaron la vista de sus tablillas, y hasta el joven luchador pausó en su preparación para el siguiente disparo. No era una entrada dramática, sino más bien la manifestación física de una autoridad que había estado presente todo el tiempo, esperando el momento apropiado para revelarse. Sus manos, que habían parecido las de un trabajador común mientras descansaban sobre la valla, ahora se movían con una precisión que hablaba de décadas de familiaridad con armas de fuego. No pidió permiso, no se presentó, simplemente se acercó al joven soldado y extendió su mano hacia el rifle con la naturalidad de quien había hecho ese gesto miles de veces. El soldado, reconociendo instintivamente la presencia de experiencia auténtica, entregó su arma sin cuestionamiento, como si fuera lo más natural del mundo confiar en este extraño que había estado observando desde las sombras. Lo que sucedió después transformaría no solo el día de entrenamiento, sino la forma en que todos los presentes entenderían la verdadera naturaleza de la maestría. El hombre mayor tomó posición con una economía de movimiento que hizo que décadas de entrenamiento militar parecieran repentinamente amateur. Su cuerpo se alineó con el arma de una manera que parecía más orgánica que técnica, como si hubiera nacido con el rifle como extensión natural de sus brazos. No hubo ajustes múltiples, no hubo respiraciones preparatorias dramáticas, simplemente se colocó, respiró una vez y disparó. El impacto fue perfecto, no solo en el centro del blanco, sino exactamente en el punto que él había elegido, con una precisión que hizo que el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Pero no se detuvo ahí, disparó de nuevo, y luego otra vez, cada bala encontrando su marca con una consistencia que desafiaba toda probabilidad. En menos de un minuto, había creado un agrupamiento que los instructores más experimentados habrían considerado excepcional. Pero para él, parecía ser simplemente el resultado natural de aplicar décadas de experiencia a una tarea familiar. Cuando finalmente bajó el arma, el campo de tiro había caído en un silencio que era diferente al que había precedido su intervención. Era el silencio del reconocimiento, el momento en que todos los presentes comprendieron simultáneamente que habían estado en presencia de algo extraordinario sin darse cuenta.
Los soldados más jóvenes lo miraban con una mezcla de asombro y respeto, mientras que los instructores intercambiaban miradas que contenían preguntas que no sabían cómo formular. Fue entonces cuando el hombre mayor tomó una decisión que sorprendería a todos los presentes. Con movimientos deliberados pero fluidos, se separó de la valla y comenzó a caminar hacia la línea de tiro. Sus pasos no tenían prisa, pero había algo en su aproximación que hizo que las conversaciones se desvanecieran gradualmente. Los soldados se detuvieron en sus actividades, los instructores levantaron la vista de sus tablillas y hasta el joven luchador pausó en su preparación para el siguiente disparo. No era una entrada dramática, sino más bien la manifestación física de una autoridad que había estado presente todo el tiempo, esperando el momento apropiado para revelarse. Sus manos, que habían parecido las de un trabajador común mientras descansaban sobre la valla, ahora se movían con una precisión que hablaba de décadas de familiaridad con armas de fuego. No pidió permiso, no se presentó, simplemente se acercó al joven soldado y extendió su mano hacia el rifle con la naturalidad de quien había hecho ese gesto miles de veces. El soldado, reconociendo instintivamente la presencia de experiencia auténtica, entregó su arma sin cuestionamiento, como si fuera lo más natural del mundo confiar en este extraño que había estado observando desde las sombras. Lo que sucedió impresión lo que mostraba su rostro, sino el tipo de respeto que se reserva para logros que trascienden la simple habilidad técnica. Se volvió hacia el grupo de soldados e instructores que se habían reunido y con una voz que llevaba décadas de experiencia militar, confirmó lo que todos habían comenzado a sospechar. Acababan de presenciar algo extraordinario. Fue en ese momento cuando uno de los instructores más veteranos, un hombre que había servido en múltiples conflictos y conocía las historias de los grandes tiradores de la historia militar, se acercó al hombre mayor con una pregunta que había estado formándose en su mente desde el primer disparo perfecto. No preguntó sobre rangos o unidades, sino sobre algo más específico: si había servido en operaciones donde la precisión de un solo disparo podía determinar el éxito de una misión completa. Era una pregunta que solo podía ser hecha por alguien que entendía las implicaciones de ese tipo de responsabilidad. El hombre mayor lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando no solo la pregunta, sino al hombre que la había hecho. Finalmente asintió, una confirmación simple que llevaba el peso de décadas de experiencia que nunca había sido completamente compartida. Pero incluso en esa confirmación mantuvo la discreción que había caracterizado toda su presencia en el campo de tiro. No elaboró, no contó historias, no buscó reconocimiento. Simplemente reconoció que había experiencias en su pasado que daban contexto a las habilidades que acababa de demostrar. La atmósfera en el campo de tiro había cambiado completamente. Los soldados más jóvenes, que habían comenzado el día con la confianza de pertenecer a las fuerzas especiales, ahora se encontraban frente a frente con un tipo de experiencia que trascendía todo lo que habían conocido hasta entonces. No era intimidación lo que sentían, sino más bien una comprensión humilde de que la verdadera maestría a menudo se presenta sin fanfarria, sin uniformes, sin las señales externas que normalmente asociamos con el logro excepcional. El entrenamiento oficial del día había llegado a su fin, pero nadie parecía tener prisa por partir. Los soldados se quedaron cerca, algunos limpiando meticulosamente sus armas, otros organizando su equipo con más cuidado del habitual, pero todos encontrando excusas para permanecer en presencia de algo que reconocían como auténtico, pero que no podían definir completamente. Era como si todos hubieran comprendido que habían sido testigos de algo que no era fácilmente reproducible o explicable.
El hombre mayor, por su parte, parecía tan cómodo con la atención como había estado con la soledad. Respondía preguntas con la misma brevedad cortés que había mostrado durante meses, pero ahora sus respuestas llevaban un peso diferente. Cada palabra parecía estar respaldada por experiencias que no necesitaban ser elaboradas para ser creíbles. Cuando alguien preguntaba sobre técnicas específicas, sus explicaciones eran precisas, pero nunca condescendientes, como si entendiera que el verdadero conocimiento no puede ser simplemente transferido, sino que debe ser ganado a través de la práctica y la experiencia. Uno de los soldados más jóvenes, el mismo que había luchado con su precisión al comienzo del día, se acercó al hombre mayor con una pregunta que todos habían estado considerando, pero que nadie había tenido el valor de hacer directamente. Preguntó si volvería, si continuaría observando sus entrenamientos, si estaría dispuesto a ofrecer orientación a aquellos que luchaban con aspectos específicos de su preparación. Era una pregunta que reconocía implícitamente que había algo valioso en su presencia que trascendía el simple acto de observar. El hombre mayor sonrió por primera vez en todo el día, una expresión que transformó completamente su rostro y reveló palidez que había estado presente todo el tiempo, pero que se había mantenido cuidadosamente contenida. Asintió lentamente, no como si estuviera haciendo una promesa, sino como si estuviera reconociendo una responsabilidad que había estado aceptando inconscientemente durante meses. Explicó que había estado viniendo al campo de tiro no solo por hábito, sino porque reconocía en los soldados jóvenes algo de sí mismo cuando había estado aprendiendo las mismas habilidades décadas atrás. Pero fue lo que dijo a continuación lo que realmente capturó la atención de todos los presentes. Habló sobre la importancia de entender que la verdadera precisión no era solo una cuestión técnica, sino una forma de vida que requería disciplina, paciencia y una comprensión profunda de que cada disparo llevaba consigo responsabilidades que se extendían mucho más allá del campo de tiro. Mencionó que había aprendido estas lecciones de hombres que habían servido antes que él, y que ahora veía como su responsabilidad pasar ese conocimiento a aquellos que servirían después de él. Sus palabras resonaron en el aire matutino con una autoridad que no necesitaba ser respaldada por rangos o medallas. Era la autoridad de la experiencia auténtica, del conocimiento ganado a través de situaciones donde la teoría se encuentra con la realidad más cruda. Los soldados escucharon con una atención que trascendía el simple respeto militar, reconociendo que estaban recibiendo algo valioso, algo que no podría ser encontrado en manuales o en sesiones de entrenamiento formal. Cuando el grupo finalmente comenzó a dispersarse, el hombre mayor permaneció en el campo un poco más, ayudando a alguno de los soldados más jóvenes con aspectos específicos de su técnica. Pero su instrucción era diferente ahora, más personal, más invertida. Ya no era simplemente un observador que había decidido intervenir, sino alguien que había aceptado conscientemente el papel de mentor, de guardián de conocimiento que necesitaba ser transmitido. Sus palabras resonaron en el aire matutino con una autoridad que no necesitaba ser respaldada por rangos o medallas. Era la autoridad de la experiencia auténtica, del conocimiento ganado a través de situaciones donde la teoría se encuentra con la realidad más cruda. Los soldados escucharon con una atención que trascendía el simple respeto militar, reconociendo que estaban recibiendo algo valioso, algo que no podría ser encontrado en manuales o en sesiones de entrenamiento formal.
Cuando el grupo finalmente comenzó a dispersarse, el hombre mayor permaneció en el campo un poco más, ayudando a alguno de los soldados más jóvenes con aspectos específicos de su técnica. Pero su instrucción era diferente ahora, más personal, más invertida. Ya no era simplemente un observador que había decidido intervenir, sino alguien que había aceptado el papel de mentor, de guardián de conocimiento que necesitaba ser transmitido. Uno de los soldados más jóvenes, el mismo que había luchado con su precisión al comienzo del día, se acercó al hombre mayor con una pregunta que todos habían estado considerando, pero que nadie había tenido el valor de hacer directamente. Preguntó si volvería, si continuaría observando sus entrenamientos, si estaría dispuesto a ofrecer orientación a aquellos que luchaban con aspectos específicos de su preparación. Era una pregunta que reconocía implícitamente que había algo valioso en su presencia que trascendía el simple acto de observar. El hombre mayor sonrió por primera vez en todo el día, una expresión que transformó completamente su rostro y reveló calidez que había estado presente todo el tiempo, pero que se había mantenido cuidadosamente contenida. Asintió lentamente, no como si estuviera haciendo una promesa, sino como si estuviera reconociendo una responsabilidad que había estado aceptando inconscientemente durante meses. Explicó que había estado viniendo al campo de tiro no solo por hábito, sino porque reconocía en los soldados jóvenes algo de sí mismo cuando había estado aprendiendo las mismas habilidades décadas atrás. Pero fue lo que dijo a continuación lo que realmente capturó la atención de todos los presentes. Habló sobre la importancia de entender que la verdadera precisión no era solo una cuestión técnica, sino una forma de vida que requería disciplina, paciencia y una comprensión profunda de que cada disparo lleva consigo responsabilidades que se extienden mucho más allá del campo de tiro. Mencionó que había aprendido estas lecciones de hombres que habían servido antes que él, y que ahora vea como su responsabilidad pasar ese conocimiento a aquellos que servirían después de él. Sus palabras